Ok, esto ya es nuevo, ¿no? Planos de tu paper, el guión, ¿ok? Esto sería el producto que vamos a obtener de ese trabajo. Dicen los estadounidenses, se dice en inglés, un buen plan es la mitad del trabajo. Y es verdad. O sea, si tú tienes un buen plan, ya estás, ya vas muy avanzado con tu primer trabajo. ¿Qué es el plan de tu paper? Pues el plan de tu paper es un guión. ¿Cómo se escribe un paper? Esto ya se los platiqué. Esta es la liga. Se las voy a poner en el chat. Está en el Discord, si no es que ya se los puse. Ok. Es, Les recomiendo que vean el video. Ok, vamos a trabajar en el guión de tu paper. Nota, el título y el abstract se escriben al final de todo. No se preocupen si no tienen un título. O sea, tengan una buena idea. El título va a variar mucho y el abstract, déjenlo hasta el final, ¿ok? Entonces, para calentar, vamos con lo más fácil, con los métodos, ¿no? Deberían de empezar a escribir con la introducción, pero vamos a empezar con los métodos. De hecho, yo a mis alumnos siempre les pido que empiecen a trabajar con los métodos para que eh, cuando se enfrentan a la página en blanco, ¿no? Que te pone un poco, te puede, te puede impresionar la página en blanco, pues es mejor empezar con métodos, ¿no? Aquí pongo una nota. En la introducción describes tus fortalezas. ¿Okay? En la introducción es cuando dices, mira, voy a estudiar este tema, no sé qué. En la metodología, en la metodología quedan registradas tus debilidades. O sea, se nota, ¿no? O sea, tú dices, no, yo quiero obtener esto, esto, en esto, y me di 200 comprobaciones, y de repente el revisor, ¿no? El editor, el revisor se va a ir a leer tus métodos y se va a dar cuenta que no llegas. Entonces, yo como recomendación les diría, no ocultes tus debilidades. Lo que sí tienes que hacer, describe claramente tus supuestos o premisas. O sea, todos, no existe, esto es muy típico de cuando queremos publicar, ¿no? Les voy a contar un artículo que yo revisé. Me mandaron un artículo de unos colegas, por decirlo de alguna manera, donde ellos implementaron dos microcosmos, o sea, eran unos tanques donde pusieron pastos marinos y querían saber si la descarga de aguas residuales afectaba a estos pastos, ¿ok? Y entonces, pues hicieron un pasto normal, o sea, un pasto sencillito, a un pasto le agregaron aguas residuales, no sé, un cierto volumen, y a otro pasto le agregaron un montón. Y una de las cosas que ellos ponían en el paper decían que el oxígeno en el grupo, en el sistema C de un montón llegó a hipóxico. O sea, yo les escribo, ¿cuál era tu volumen de inicio? ¿Cuánta cantidad le arreglaste? ¿Cuánta concentración de materia orgánica tenía tu descarga? O sea, tú veías y realmente tenían hasta fotos y todo, es un trabajal, pero ellos se dejaron mucha información detallada dentro de la metodología que era necesaria para entender lo que pasó. También en términos de los supuestos y las premisas, tú tienes en este momento, cuando pones la metodología, tú tienes que asumir cosas. No sé si me explico con esto, o sea, por ejemplo, eh, en mi caso, que yo hago ciertas mediciones, yo tengo que decir, yo tengo que asumir que la gran cantidad de carbono inorgánico disuelto puede ser explicado por alcalinidad y carbono inorgánico disuelto. O sea, esa es mi premisa, ese es mi supuesto. Por ejemplo, cuando hago modelos yo tengo que asumir que las descargas secundarias que llegan a la laguna son menores a todas las descargas que hay en los ríos. No sé si me estoy explicando con esto de los supuestos. O sea, en lugar de que quede, porque te das cuenta cuando eres un revisor y te vas a la metodología, te das cuenta que se oculta cierta información, ¿no? Y tú dices, mejor me hubieras puesto el supuesto. Yo supongo que, por ejemplo, el típico, ¿no?
Yo creo que la gran mayoría de... supongo que mi grupo de estudio es significativo para, por ejemplo, ¿no? Los biólogos. Supongo que las muestras que yo tomé son representativas de toda la laguna o de todo el ecosistema. Esa es tu premisa. O sea, y cualquiera te podría decir, ay, pues es que nomás agarraste 10 y hay 500. Pues sí, pero fueron las muestras que yo obtuve. ¿No? Por ejemplo, la doctora Cerón, pues yo supongo que estas son las principales fuentes de emisiones y por lo tanto estas son las que yo mido. Punto. O sea, pero no las ocultes. Incluso cuando tienes que hacer algún método matemático, un método estadístico para mejorar tu medición, es aquí donde tú tienes que expresarlo. Y es mejor que quede claro. Y luego tendrás que defenderlo, porque a lo mejor algún revisor se va a dar cuenta, te va a decir, oye, es que esa suposición está muy para allá, ¿no? Y tendrás que responderle la suposición. Pero es mejor que quede clara desde el principio diciendo, yo asumo que esto es así o mi premisa es esto, de tal manera que cuando el revisor lo mire, lo criticas y dices, en efecto, pero esa es, o sea, para ser pronto se ve peor que si lo ocultas, ¿ok? Entonces, actividad complementaria, ¿no? Es actividad para la siguiente. Completa exhaustivamente en tu guión la sección de métodos, ¿ok? Entonces, y aquí está. Se incluye la lista de tablas y figuras. Ojo, no es, de hecho, no es describir, es indicar detalladamente la información que necesitas en cada una de las secciones. Y pongo un ejemplo, ¿no? Entonces, ejemplos de llenado de guión. Mal. Estudiaria. Describir la laguna de términos. Entonces, describir la medición de los carbonatos, ¿no? Bueno, describir la metodología de los carbonatos. Esto no, así no es. Bien, área de estudio. Entonces, tú en este momento te sientas tranquilamente, si con tu tecito, y tienes que detallar exhaustivamente toda la información que tú vas a poner en esta parte. Por ejemplo, y lo estaba yo pensando, ¿no? Estudia, o sea, yo para este tesis de la laguna de términos, ¿qué necesito? Los datos geomorfológicos de la laguna de términos, la localización, la superficie, eh, describir las bocas, la isla del Carmen, y de una vez yo ya me pongo la nota de qué figura necesito. De hecho, yo utilizo sistema de colores, ¿no? Entonces, figura 1, mapa de la laguna de términos, indicar los ríos Paliza de Candelaria, las bocas de Puerto Real y un submapa del sur del Golfo de México. Ahorita les enseño qué significa esto del submapa. ¿Ok? Y eh, esto es muy típico de... Hoy precisamente estaba revisando un paper y le dices, oye, ponme un submapa porque tú sabes dónde está tu pueblo, pero yo no. Seguro lo habrán visto varias veces, pero se nos olvida esto, ¿no? Por ejemplo, este es un trabajo que hicimos para la Mazatlán. Pones pones tu área de estudio con las zonas, pero pones un mapa de México, ¿no? Y pues pone el Océano Pacífico, México y pones tu punto de interés. Seguro lo han visto más de una vez, y les digo, y les pasa a muchos, más de una vez pues te ponen acá así, eh, aquí es mi punto de estudio, ¿no? Y tú dices, pues sí, eh, pues en tu pueblo te queda clarísimo, pero eh, yo no sé en qué punto del mapa estás, o sea, ¿no? Es como si ustedes publican un artículo que diga foto de Isla del Carmen, ¿no?
Ya, pero si es un australiano, no sabe dónde está. En cambio, si le pones el mapa de México, el Golfo y indicado, incluso yo he visto papers que son hasta regionales. Por ejemplo, se ve hasta Europa o incluso Sudamérica y ven el punto. Ayúdenle a su lector, ¿no? Entonces tienes que poner tu mapa, entonces tienes que la Laguna de Térmicos, San Carlos Ríos, Palizada, Candelaria, fíjense. Pero entonces yo aquí tendría que poner, por ejemplo, eh, poner la lista de las estaciones, o poner las estaciones más bien. O sea, yo me estoy poniendo, o sea, les digo a los muchachos que ayúdale a tu yo del futuro, ¿no? Mi peor enemigo es mi yo del pasado. Entonces, si tú haces bien descrito lo que tú tienes que hacer, tu yo del futuro va a sacar la lista de, ok, pues simplemente te pones a dibujar lo que tú quieres, ¿ok? Entonces, ¿qué más? Por ejemplo, clima, estaciones climáticas, lluvias, temperatura, impactos antropogénicos y le pongo relevantes para el carbono orgánico disuelto, porque hay veces que tú puedes poner lo que tú quieras, ¿no? He visto papers donde, no, y entonces aquí, en esta zona, pues hay jaguar y no sé, sí, pero ¿qué tiene que ver con lo que es relevante para tu artículo? Eso sí es bien importante. Todo lo que se pone desde el principio hasta el final, lo que se pone en metodología, todo tiene que estar conectado en la misma idea. Por ejemplo, si quieren escribir que, por ejemplo, la laguna de términos es muy relevante en términos de biodiversidad, está bien. Pero, por ejemplo, en este caso, donde yo voy a estudiar los flujos de carbono orgánico disuelto, poner un listado de especies solo es información que no es relevante para el artículo, ¿no? Factores que controlan el carbono orgánico disuelto en la laguna de términos. La geología, describir las condiciones cársticas de la zona, la descarga de los ríos, las concentraciones, la estacionalidad, transporte por las bocas. Aquí lo terminé, entonces, para que vean más o menos. Entonces, claro, carbono inorgánico disuelto. Entonces, ¿yo qué voy a describir, no? Entonces, aquí es metodología. Entonces, yo, ¿cómo medí el carbono orgánico? Pero claro, en realidad yo no medí el carbono orgánico. Entonces, ¿cómo medí la alcalinidad total y el carbono y el DAC, ¿no? El Dissolved Inorganic Carbon? Y luego yo aquí tendría que ponerme, eh, por ejemplo, índice, por ejemplo, control de calidad y límite de detección, ¿vale? Para el carbono orgánico disuelto y también, pues, también para el DAC, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. No sé si me estoy explicando con esto. ¿Qué es lo que, qué es lo que yo me refiero con llena tu guión exhaustivamente, describe a detalles? Es un checklist. Tu guión es un checklist y tiene o sea, cada vez que te sientes, y yo, por ejemplo, a mis alumnos, sobre todo los de doctorado, ¿no? Les digo, escriben un checklist. Si lo haces en una tarde, ya sé que está mal. O sea, si te tardas 3 días en escribir tu guión de tu artículo, lo más probable es que esté bien, porque tiene que ser exhaustivo. O sea, a ver, ¿qué figura voy a poner aquí? Eh, ¿Qué necesito? Incluso yo ya después por ejemplo, ya después de un rato, incluso en el guión, le voy poniendo hasta cantidades. O sea, le voy poniendo de tal cosa, por ejemplo, estaciones tal. O sea, es tu checklist con el que tú vas a trabajar.